Primera pregunta es para el doctor César Rey de Cristian Valentín. ¿Por qué se esperó a una pandemia para intentar innovar el método de enseñanza? Bueno, yo creo que Por medio de este canal he discutido varios asuntos sobre educación, desde ambientes de aprendizaje, la educación según Howard Gardner, por qué educarnos para el cambio, entre otros. Pero un tema que he enfatizado reside en brindarle razones de por qué el sistema educativo, si desea prevalecer como relevante ante los retos del siglo XXI, debe continuar transformándose progresivamente. Es decir, autores como Heidi Jacobs exponen que tanto el currículo como el propio docente debe continuar adaptándose a los cambios sociales. A pesar de esto y docenas de publicaciones que auscultan este argumento, a nivel personal he fomentado que tanto las instituciones privadas como públicas a nivel postsecundario se han resistido al cambio curricular. Sin embargo, como todos sabemos, en estos últimos 2 años se ha intentado innovar o reformar la educación de manera, digamos, abrupta. Ahora, hace poco tuve la oportunidad de asistir a un conversatorio titulado Conversatorio sobre la transformación de la educación por la pandemia. Uno de los panelistas era el catedrático, el doctor César Rey. Para los que desconocen, el doctor Rey es sociólogo y fue secretario del Departamento de Educación en Puerto Rico. Por ende, me pareció como una oportunidad de así indagar sobre el tema que ha dirigido mayormente este canal. Así pues, redacté una pregunta al doctor Rey, pero antes de escuchar su respuesta, debemos analizar algunos reclamos que encontré sumamente relevantes en su presentación. Ok, veamos el primer punto. las cosas como han pasado nos han marcado para bien. Que ya la universidad no es la universidad medieval, no es la universidad del siglo XIX, no es la universidad del siglo XX, es una universidad con nuevos retos, nuevos paradigmas. Ok, bien, analicemos este primer punto. Entiendo que cuando él expone que las cosas como han pasado nos han marcado para bien, se refiere a que la comunidad educativa se vio obligada a lidiar con las demandas espontáneas provocadas por la pandemia y que según el Dr. Rey, estas pasaron para bien. No obstante, lo que aquí debemos preguntarnos es, de no haber ocurrido una crisis como la pandemia, ¿se hubieran buscado estrategias para reformar la educación? Ostensiblemente no, y esa es prácticamente la pregunta que le dirigí al doctor César Rey y que vamos a escuchar en un breve momento. Ok, ahora veamos el segundo punto. El segundo punto menciona que los nuevos cambios vienen para crear nuevos paradigmas. Este punto es el más importante y por eso antes de analizar este reclamo es importante describir de dónde surge el término paradigma para así entender su significancia y su relación en la educación. El término paradigma se le acuña mayormente a Thomas Kuhn en su libro Las estructuras de las revoluciones científicas, en donde Kuhn describe cómo los cambios en la ciencia, es decir, las revoluciones científicas, usualmente no ocurren de manera intencional, sino que son el producto de anomalías, en otras palabras, accidentes. Estas anomalías, ya sean por error o coincidencia, producen nuevos conocimientos, los cuales refutan y retan lo que antes era aceptado por la comunidad científica. Estos cambios generalmente y de primera instancia reciben poca aceptación, ya que usualmente los cambios producen inestabilidad en una rama de conocimiento, lo que Kuhn llama como el periodo de crisis. Eventualmente, a través de los años, los cambios son aceptados por la comunidad, hasta el punto que para la siguiente generación estos cambios se perciben como evidentes o indudables. Ahora te vas a preguntar por qué esto es importante o por qué esto es relevante. ¿Por qué? Porque cuando el doctor César Rey expone que los nuevos cambios vienen para crear nuevos paradigmas, en cierta manera se vincula a lo que estipula Thomas Kuhn. Los cambios que están ocurriendo ahora por la crisis de la pandemia para ciertas personas se ven como nocivos para el sistema educativo. Es decir, en cierta manera estamos en el periodo de crisis que mencionaba Kuhn, en donde aún hay resistencia al cambio. Ok, ahora veamos su respuesta a la pregunta que realicé en el conversatorio. La primera pregunta es para el doctor César Rey de Cristian Valentín. ¿Por qué se esperó a una pandemia para intentar innovar el método de enseñanza? Yo creo que aunque parezca irónico esto, muchas veces en las universidades los cambios toman más tiempo que en el resto de la sociedad. Y tiene que pasar por un senado académico. Yo conozco de reformas educativas que se han dado 10 años.
Cuando volvemos a analizar el primer punto que hablamos en este video, recordamos que el profesor dijo que ya la universidad no es la universidad medieval. Sin embargo, aquí la realidad del asunto es que, como él bien expuso, hay reformas educativas que han tardado alrededor de 10 años, es decir, una década. Así que si una reforma educativa puede tomar hasta una década para llevarse a cabo, nos hace dudar y reconsiderar si el sistema educativo está a tono con la realidad del siglo XXI. Se esperó la crisis. Estamos siendo reactivos muchas veces, no estamos siendo proactivos. Yo le puedo hablar de mi universidad, donde la resistencia a ese cambio era total, que va desde las plazas que se pueden perder por la tecnología hasta yo me resisto a hacer eso, porque eso no es universidad. Que el concepto de universidad ha cambiado y yo creo en el proyecto universitario de encuentro, pero la tecnología es un espacio indispensable, nos da acceso más directo, más ágil. Se esperó porque nosotros muchas veces como sociedad también somos más reactivos que proactivos. Esperamos el golpe para pensar que hay que buscar otra alternativa. Esa es una realidad, desgraciadamente. En general me pareció honesta y realista la reacción del Dr. César Rey. Incluso expuso su propio punto de vista, en donde la resistencia en su institución al cambio era total. Para culminar, su última expresión fue: esperamos el golpe para pensar que hay que buscar otra alternativa. Esa es una realidad, desgraciadamente. Me parece que su respuesta no solamente nos proveyó un espacio de reflexión y análisis, sino de sugerencia y advertencia con el fin de intentar cambiar la realidad que él mismo consideró desgraciada.